buenas, sed todos bienvenidos. Hoy con este pequeño video tutorial os voy a mostrar cómo se llevan a cabo y se calculan las derivadas de funciones, particularmente las que tienen que ver con los estudios del movimiento de los objetos. Para nosotros la derivada es una herramienta muy potente, puesto que me va a permitir ver cómo va evolucionando el movimiento de un móvil. Así nos va a permitir conocer en todo momento cuál es la velocidad instantánea de un vehículo y cómo va cambiando el movimiento, que es lo que nosotros llamamos la aceleración. Es el cambio que se va a producir en el propio movimiento del objeto. La idea es que nosotros, con la velocidad media que estábamos utilizando hasta ahora, nos quedamos muy cortos para describir el movimiento de los objetos, puesto que aunque un objeto pueda ir desde Córdoba hasta Madrid en 3 horas, recorriendo los 300 kilómetros aproximadamente que separan, y digamos que su velocidad media es de 100 kilómetros por hora, la información que nos aporta este valor es muy pequeño, puesto que a lo largo del trayecto todos sabemos que la velocidad va a ir cambiando. Y por tanto va a ser mucho más interesante conocer qué velocidad lleva el móvil en cada instante determinado. Esto es lo que nosotros vamos a poder conocer y calcular con la derivada. Así, fijaros, la idea es que partiendo de la velocidad media, nosotros vamos a tomar cada vez intervalos de espacio cada vez más pequeños, de tiempo cada vez más pequeños, de forma que el valor de la velocidad media se aproxime a la velocidad real que tiene el móvil en ese instante. Esto es lo que en matemáticas se denomina calcular el límite. Ya veremos después que es mucho más fácil y existen unos procedimientos para calcular este límite de forma rápida y calcular lo que se llama la derivada de la propia función para cualquier espacio de tiempo, que es lo que nosotros vamos a poner en práctica. Sin embargo, me interesa mucho que comprendas el significado real del concepto de derivada y del concepto de límite. Para eso he creado una pequeña animación en la que, por ejemplo, podemos ver la trayectoria de un vehículo pintada en azul. Tenemos representados dos puntos, el punto 1, el punto 2, para los cuales podemos calcular el desplazamiento, ¿vale? Y también podemos calcular el intervalo de tiempo que hay entre el punto 1 y el punto 2 a lo largo de esa trayectoria. La idea de lo que hemos estado hablando es cada vez coger intervalos de tiempo más pequeños, de forma que nosotros iremos calculando en cada momento el valor de la velocidad media como aparece aquí. Pero el hecho de aproximarnos a intervalos muy pequeños lo que me da es exactamente el valor aproximado que va a tener la velocidad instantánea, ¿vale? En el instante que nosotros estamos estudiando el movimiento del objeto. Así, fijaros, pasando al segundo apartado, lo que nosotros podemos ver cuando los incrementos de tiempo son muy pequeños es que lo que nosotros estamos calculando es la recta tangente que corta a la función en un punto determinado. Y lo que estamos calculando es el valor de la pendiente. Pues bien, este valor de la pendiente es el que me proporciona la velocidad instantánea en ese momento. Fijar, con la siguiente animación, lo que nosotros podemos es ir moviéndonos por una curva. Fijaros que esta trayectoria sería una trayectoria parabólica y en el que yo estoy representando cómo cambia la pendiente al irme moviendo por la función. Así, a medida que vamos nosotros desplazándonos en el tiempo, vemos que la pendiente está saliendo mayor. Pues si nosotros fuéramos cogiendo todos estos valores de las pendientes y los fuéramos agrupando, también obtendríamos una nueva función, que es la que se llama función derivada. La función derivada no es más que el cúmulo de todas las pendientes que estamos calculando para la función primera. En física, la parte importante es que esto nos va a proporcionar, respecto a la posición, nos va a proporcionar el valor de la velocidad para cada instante. Y esto es lo que nosotros llamamos velocidad instantánea. Podríamos incluso hacer una segunda derivada respecto a esta función derivada. Y entonces tendríamos cómo cambia realmente el movimiento del cuerpo. Esto es el que nos va a llevar al concepto de aceleración. Pero eso será algo que veremos un poquito más adelante. Antes de pasar, lo que me gustaría que vierais es que este proceso ya está muy mecanizado y nosotros a la velocidad instantánea le llamamos la derivada del vector de posición respecto al tiempo. No obstante, antes de empezar a hablar de tiempo, lo vamos a utilizar, nos vamos a enseñar a trabajar con derivadas sencillitas respecto del valor de x y ahí es como nosotros nos vamos a enseñar. La primera regla de derivación nos dice que la derivada de una función constante es cero. ¿Pero esto qué implica? Pues que el cambio que experimenta la constante con respecto al tiempo es cero. ¿Cómo se entiende eso? Pues bien, cojamos realmente un ejemplo práctico. Supongamos un objeto que se encuentra fijo
y del cual estamos estudiando su movimiento. Si el objeto se encuentra fijo, a medida que pase el tiempo, el objeto seguirá a la misma distancia del sistema de referencia. Y por tanto, nosotros representamos siempre la gráfica función tiempo de la misma manera. En ese momento diríamos que la pendiente es cero. Y por tanto, esta es la razón de por cual la derivada de una constante es cero. La segunda regla de derivación, aquí tenemos un ejemplo. La segunda regla de derivación nos dice que la derivada de una función lineal siempre es 1. ¿Cómo deberíamos de entender este concepto? Fijaros, cuando nosotros tenemos un objeto que se encuentra en el origen de coordenadas y que empieza a moverse con una velocidad de 1 metro por segundo, se va alejando cada vez que pasa un segundo 1 metro. 2 segundos ya se encuentra 2 metros. 3 segundos se encuentra 3 metros. Por tanto, su función, la representación gráfica de su posición en función del tiempo, nos saldría una línea recta de pendiente 1. Así, la derivada, como es simplemente la representación de la pendiente con respecto al tiempo, siempre saldría constante y con un valor 1. Esta es la razón por la cual, en la segunda regla de derivación, la derivada de una función lineal es 1. Y nosotros tendremos que entender que la función respecto al tiempo no cambia, permanece constante y tiene valor 1. Ejemplo sencillito, el mismo que hemos visto hasta ahora. Nos dicen que la derivada de una constante, la tercera regla, de una constante por una función es igual a la constante por la función. Bien, volvemos también nosotros a nuestro ejemplo práctico, que sería este siguiente. Volvemos a tener el objeto en el sistema de referencia y en este caso va a arrancar se mantiene con una velocidad constante de más 2 metros por segundo y lo que va haciendo es alejarse. Cada segundo 2 metros, otro segundo otros 2 metros. Así, cuando nosotros representamos también tendríamos una línea recta, pero lo que vemos también es que la pendiente de esa gráfica posición-tiempo es constante y es igual a 2. Así, esta es la razón por la cual cuando nosotros vamos a derivar, fijaros lo que hacemos. Cuando me dicen que tengo la derivada de una constante por una función y me dicen que es igual a la constante, lo que yo debo de entender es que estoy sacando el valor de la constante fuera y multiplicando la derivada de la función lineal respecto del tiempo. Por eso me sale una constante. Así, cuando yo cojo, por ejemplo, una función de posición tiempo 3t, la derivada lo que me daría sería un valor 3. Y este es el principal parte que nosotros empezamos a tener. Si nosotros estamos diciendo que 3t es la posición respecto al tiempo, lo que nosotros concluiríamos es que la derivada de la posición respecto al tiempo lo que me daría es que la velocidad es positiva, que tendría un valor positivo, que se estaría moviendo hacia la derecha del sistema de referencia. ¿Qué ocurre con las funciones potenciales? Bueno, pues son un poco más complejas, pero también tienen su explicación. Así, fijaros, nosotros podemos coger una función t cuadrado. Una función t cuadrado, una reposición tiempo, lo que me está indicando es que estamos viendo una gráfica posición tiempo que es una parábola. Y en ese caso la pendiente sí va a ir incrementando a medida que va pasando el tiempo. Y en este caso, cuando nosotros representamos todos los puntos que ha ido desarrollando la pendiente, lo que nosotros podríamos observar es una línea recta que me saldría 2t. Es curioso, porque la forma en la que se calcula la derivada de una función potencial es igual al exponente multiplicado por la función, pero en este caso su exponente ha disminuido en una unidad. Veámoslo con un ejemplo sencillito. Tenemos t cubo. Así, la derivada va a ser el exponente pasa a estar multiplicando y ahora a lo que es la función se le reduce una unidad su potencia y por eso queda 3t cuadrado. Podemos coger otro ejemplo, por ejemplo, también con una constante. En este caso, 4 sería una constante y se puede dejar fuera del factor de derivación. Y como tendríamos la derivada de t cuadrado respecto a t, nosotros procederíamos igual que en el caso anterior. Esta es la razón por la cual la derivada de 4t cuadrado va a salir 8t. Seguidamente nos tropezamos con una función, una suma de funciones. Y este ya es más interesante, puesto que además no aparecen mucho. Cuando tenemos una suma de funciones, lo que nosotros vamos a considerar es la derivada independiente de cada una de estas funciones. Así, fijaros, cogemos una función sencilla, la he cogido con 3 miembros para que veáis cómo se va a realizar. Lo que nosotros tendríamos que considerar es que aquí hay 3 funciones. 3t cuadrado menos 5t y más 1. Y yo lo que cuando voy a intentar calcular la derivada de toda la función es ir haciéndola por partes. Así nosotros haríamos por un lado la derivada de 3t cuadrado,
También haríamos la derivada de menos 5 diferencial de t por respecto al tiempo y finalmente la derivada de una constante. Cada una por separado somos capaces de hacerla y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. La derivada de t cuadrado va a ser 2t multiplicado por el 3 inicial que teníamos como constante. La derivada de t respecto al tiempo ya sabíamos que salía 1, pero multiplicado por el menos 5 que teníamos. Y la derivada finalmente de 1, que es una constante respecto al tiempo, siempre sale 0. Por tanto, así, la derivada de la función 3t cuadrado menos 5t más 1 sale 6t menos 5. Aquí ahora es donde voy a meter un cambio interesante. Estamos acostumbrados a ver esta ecuación. Esta ecuación, y además también es la de se trata la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y también estamos acostumbrados a verla acompañada de otra ecuación que nos muestra cuál es la velocidad final en cada instante. Es decir, la velocidad para cada instante decíamos nosotros que era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pues eso es lo que nosotros vamos a calcular aquí. Si nosotros hiciéramos la función derivada de esta función, lo que nosotros haríamos sería una derivada por partes. En primer lugar, intentaríamos derivar la posición inicial respecto al tiempo, y como la posición inicial es una constante, saldrá 0. Seguidamente pasaríamos a la segunda función, que sería el producto de la velocidad inicial por el tiempo, y como estamos respecto al tiempo, la velocidad inicial sería una constante, estaría fuera. Y seguidamente haríamos la derivada de t cuadrado respecto al tiempo, considerando un medio por aceleración también como una constante. Que es curioso, puesto que la derivada de la posición inicial, al tratarse de una constante, sale 0. La derivada del tiempo respecto al tiempo va a salir 1, por eso se nos queda simplemente la velocidad inicial. Y aquí es donde viene más curioso. La derivada de t cuadrado sería 2t, pero como tenemos también aquí un medio, simplemente se me queda a por t. Y fijaros que esta es la parte que yo quería mostrar. La derivada de la posición tiempo respecto al tiempo nos da la velocidad. Y la velocidad, ecuación de la velocidad es la que tanto hemos usado hasta ahora. La hemos usado en cuarto, la hemos tenido que utilizar y aprendérnosla. Sin embargo, quiero que entendáis cómo se llegaba a esa ecuación tan sencilla. Otras derivadas que son importantes para nosotros son las funciones trigonométricas, puesto que nos van a aparecer también un poquito más adelante en los movimientos armónicos simples. Así tendremos que saber cuál es la derivada de una función seno. La derivada de una función seno siempre sale el coseno de la función. La derivada de la función coseno va a salir justamente lo contrario, menos seno. Y finalmente, para nosotros como cuando trabajemos con movimiento armónico simple, todo lo que es la parte de lo que del movimiento va a venir en función del tiempo, va a venir en función de la frecuencia, el desfase, pues nosotros tendremos que aprender a usar una un poco más complicada que se llama la función compuesta. La derivada de una función compuesta es la derivada de la función por la compuesta. Fijaros, casi prefiero explicarlo con un pequeño ejemplo. Imaginaros que nos dan nosotros la función coseno de 5x cubo. Nosotros tenemos que entender que eso es una función compuesta en la que tendríamos por un lado la función coseno y por otro lado la función 5x cubo. Si nosotros vamos a llevar a cabo la derivada, nosotros primero derivaremos respecto del coseno manteniendo 5x cubo en el interior constante y después derivaremos haremos la derivada de 5x cubo. Por eso fijaros que os he puesto aquí la derivada del coseno y después la derivada de x cubo respecto de x. Así lo que me va a salir en este caso sería menos seno de f de x por la primera derivada y fijaros que la derivada de x cubo siempre sale 3x cuadrado por 5. Arreglando esto un poquito, me saldría que la derivada va a ser menos seno de 5x cubo por 15x cuadrado. Espero que este pequeño repaso al cálculo de derivadas, que podéis echar mano siempre que queráis a él, junto con las tablas que siempre son un poco más estáticas, os ayude en la resolución de los problemas que nos vamos a encontrar de derivadas para cálculos de velocidad y aceleraciones en todos los problemas que tenemos de cinemática. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.